¿Qué tal, amigos de la Secretaría de Cultura? Pues muy buenos días y bienvenidos a una transmisión más de Cultura Contigo. Y bueno, pues hoy estamos en el marco de la conmemoración del bicentenario de la proclamación de la independencia de México desde Saltillo. Y para ello, pues vamos a presentar un libro muy interesante que tiene por título Los conjurados por la independencia en las provincias internas de Oriente. Para ello me da mucho gusto presentar a el maestro Lucas Martínez Sánchez, director del Archivo General del Estado. Gracias, maestro Lucas, por estar aquí con nosotros. Y el maestro Javier Fuentes, que es pues el director del Consejo Editorial del Estado, quienes nos van a hacer favor de presentar este interesante libro de Los Conjurados. Maestro Javier, bienvenido también. Muchas gracias, Lilian. Agradezco primero, desde luego, la gentileza de tu parte por la presentación, pero sobre todo el apoyo de la secretaria de Cultura, la licenciada Ana Sofía García Camil, así como el apoyo siempre constante por la cultura de nuestro gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís. Agradezco también, desde luego, que haya aceptado estar con nosotros el maestro Lucas Martínez, autor de este importante libro que nos ubica en un momento histórico de suma importancia, desde luego para todos los mexicanos, pero en especial para el pueblo de Coahuila, para los saltillenses, porque nos ubica en la época, nos ubica con testimonios muy extensos, muy abundantes, sobre cómo se vivió en la villa de Saltillo este acontecimiento de la jura de la independencia allá por el 1 de julio de 1821, en la noche del 1 de julio de 1821. Todos sabemos que luego de la conquista española, en 1810 y tras el derrocamiento del rey español Fernando VII, la Nueva España buscó su restauración y su representación en la toma de decisiones, cuya consecuencia fue el inicio de la independencia, de la lucha por la independencia. Para lograrla hubo dos movimientos diferentes, uno político y social que inició en septiembre de 1810, encabezado por personajes como Miguel Hidalgo y José María Morelos, con una fuerte presencia popular, trabajadores, jornaleros, mineros, campesinos y pueblos indígenas. Miguel Hidalgo no pudo controlar sus huestes, y lo que hizo que esta rebelión fuera muy violenta, que buscaran a toda costa combatir a lo que ellos llamaban los gachupines, exterminarlos, con pasajes muy violentos y muy tristes dentro de la historia, como el de la Alhóndiga de Granaditas. Otro movimiento que 11 años después consumó la independencia fue el encabezado por el general Agustín de Iturbide, quien proclamó el Plan de Iguala, y en 1821 se unió al bando independentista. En ese mismo año, como les decía, proclamó el Plan de Iguala, en el que se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente, y tras la rápida victoria de su ejército trigarante, de las tres garantías, las cuales eran religión, unión e independencia, puso fin a 3 siglos de dominación española. Dicho ejército fue avanzando y consiguió que se jurara la independencia en varios territorios del país, hasta su entrada triunfal en la Ciudad de México.
Fue así como un luchador por la independencia, del cual Lucas nos va a platicar más profundamente, don Pedro Lemus, un cubano radicado por estas tierras. El 1 de julio de 1821 reunió a los vecinos de Saltillo, reunió a ejércitos, incluso de las fuerzas reales, y proclamaron aquí en Saltillo y juraron la independencia en la Plaza Real, que luego se convirtió en la Plaza de la Independencia y que hoy conocemos como Plaza de Armas, según me platicaba Lucas. Este nacimiento del libro que realmente significa una fiesta para todos los coahuilenses. Cada vez que nace un libro es un motivo de alegría, y más un libro como el que el maestro Lucas Martínez nos entrega. Me refiero precisamente a este importante documento, Los Conjurados por la Independencia en las Provincias Internas de Oriente, cuyo subtítulo es El teniente Pedro Lemus, un cubano en el juramento de independencia, Villa de Saltillo y Paraje de los Muertos, 1 y 2 de julio de 1821. Disculpen que lo haya leído, pero no logré retenerlo, maestro. En este libro se hace una gran semblanza, una abundante semblanza del coronel Pedro Lemus y el papel que le correspondió desempeñar en el juramento de la independencia al sur de la provincia de Coahuila y del nuevo Reino de León. Todas las vicisitudes que tuvo que pasar luego de ser apresado y conseguir su libertad, y después de ahí jurar la independencia, lo cual fue un sueño largamente anhelado por miles y miles de pobladores de esta tierra que hoy llamamos México. Este interesante trabajo de investigación es apoyado con una serie de testimonios sobre el proceso de consumación de independencia y el juramento en Saltillo, así como 2 cronologías del acontecimiento en este lugar que nos ubican perfectamente en cómo se vivieron día a día los acontecimientos. Y en poco más de 600 notas bibliográficas, el autor proporciona información adicional que seguramente será de mucho interés y nos sirve como lectores para ubicarnos perfectamente dentro de estos días que se vivieron previos al juramento por la independencia de México, o de la Nueva España, más bien dicho, y el nacimiento de un nuevo país. El estado de Coahuila conmemora dignamente el bicentenario de la consumación de la independencia de México, particularmente su juramentación en la capital de nuestro estado. Y es un orgullo para nosotros como Consejo Editorial unirnos a estas conmemoraciones, y como parte de la Secretaría de Cultura, unirnos a esta celebración de la consumación de la independencia hace 200 años. Es una invitación abierta a todos los que nos escuchan para leer este formidable libro que, como decía, nos ubica perfectamente dentro de pues, todo lo que tuvieron que vivir para lograr esta gesta heroica justo aquí en nuestras tierras. Muchas gracias. Y maestro Lucas, pues usted nos podrá platicar ya sin tantos errores de mi parte. Bueno, agradezco muchísimo, como siempre, en una nueva ocasión, la invitación de la licenciada Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura del Gobierno de Coahuila, el apoyo siempre presente del Consejo Editorial, de su titular, el licenciado Javier Fuentes de la Peña, y por supuesto, en cada uno de estos esfuerzos que hacemos, además de con mucho gusto, con bastante dedicación, al menos así lo creemos,
Agradezco mucho el apoyo del gobernador de Coahuila, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. ¿Qué tenemos ahora para poner en las manos de los lectores de Coahuila y de más allá de los límites de Coahuila? Estamos a unos días de recordar en el estado de Coahuila el bicentenario de la consumación de la independencia. En este contexto de conmemoración nacional, cada una de las entidades federativas tiene su propia fecha a partir de la promulgación del Plan de Iguala en febrero de 1821 de manera paulatina, a medida que se mueve el ejército del coronel Iturbide y van aceptando ese plan político, se va de facto, de hecho, consumando la independencia. Para nosotros reviste una especie de doble honor o de un honor primigenio en el norte de lo que hoy es México, de haber sido la villa de Saltillo, la antigua villa de Santiago del Saltillo, la primer población de lo que entonces se conocía como las provincias internas de Oriente, Tamaulipas, Texas, Nuevo León y Coahuila, en ser la primer población en jurar la independencia, en reconocer la independencia de Nueva España respecto de la metrópoli, respecto de Madrid, en lo que es el nacimiento de una nueva nación o el nacimiento el inicio de ese largo camino por la construcción de la nación. El libro que ahora está presentándose nació a raíz de ser Saltillo la primer población, reitero, donde se jura la independencia, pero para ello pues hubo un contexto. No abordé yo a todos los personajes que intervinieron de manera exhaustiva. Hubo uno que me llamó la atención porque, viéndolo en contexto, a partir de las fuentes primarias, de una serie de largos informes que se han podido recuperar, de una crónica prácticamente desconocida que abona a ver con mayor solidez los datos, bueno, pues aparece la figura de Pedro Lemos, este joven militar incorporado a las fuerzas del brigadier Joaquín de Arredondo desde muy joven, compañero, por cierto, del después general Santa Anna, y junto con otros personajes van a hacer eco, uno de los primeros ecos del Plan de Iguala en las provincias internas de Oriente. El libro, como ya se mencionaba, tiene una introducción larga que da contexto de cómo estaba la provincia de Coahuila en lo político, en lo económico, en alguna forma, en lo eclesiástico, que para esas épocas jugaba un papel importante. Recordemos que la provincia de Coahuila es una provincia vasta, extensa. Las propias provincias internas de Oriente son vastas, son extensas, pero de muy, muy escasa población. ¿Y por qué los conjurados? Que esa sería una pregunta pertinente. ¿Por qué el título en efecto es muy largo, pero creo que algunos de mis textos llevan títulos muy largos. ¿Por qué los conjurados? Porque hay un movimiento que se gestó en Monterrey. ¿Por qué supimos esto? Hay un personaje clave, fundamental, poco conocido, muy poco mencionado, prácticamente que se diluyó a lo largo del tiempo, don José Tomás de Quevedo y Villanueva. Es un personaje clave. Vino a Saltillo con las fuerzas insurgentes allá en enero, febrero de 1811. Por alguna razón y después de la captura de los primeros caudillos del movimiento insurgente, José Tomás de Quevedo y Villanueva, al parecer originario del Bajío, particularmente de Guanajuato, él se queda por comercio, al parecer por alguna actividad que realizaba en el giro comercial, se queda a vivir en Saltillo y Monterrey. Va a moverse entre los dos lugares. Y es él quien tiene noticia, como seguro la tuvieron otros, del Plan de Iguala a inicios de 1821. Y es él quien nos dejó un testimonio formidable, hasta ahora inédito en el sentido de que prácticamente es desconocido. Él se pone de acuerdo
con el joven teniente de infantería, Pedro Lemus, y los dos empiezan a cabildear, los dos empiezan a conjurar, a darle inicio a esta conjura que va a traer como motivo la consumación y la jura de la independencia, particularmente lo que se dio en Saltillo. Eso es más o menos en marzo de 1821. Evidentemente, el teniente Lemus va a buscar aliados dentro de donde, pues del regimiento al que él pertenece y que está en Monterrey estacionado prácticamente 10 años antes, o 8 años antes, el regimiento fijo de Veracruz. Y uno de los eslabones claves, uno de los que le van a aportar más a la conjura, es el ayudante mayor, un grado militar de la época, también teniente de infantería, Nicolás del Moral, él de origen poblano, en el que concurrió una particularidad, vamos, simpática, ¿no? Su hermana estaba casada con el brigadier Arredondo, entonces era pues familiar y del primer círculo. Con ellos tres, en un primer momento, Quevedo y Villanueva, el teniente Lemos y el teniente o ayudante mayor del Moral. Monterrey Saltillo. Se va a empezar a mover marzo de 1821. Se va a descubrir aquel intento de conjura y Lemos va a ser puesto en la cárcel. Está un buen número de días preso. Al parecer, Arredondo no tiene mayores pruebas contra él y lo deja libre, pero sigue operando. Esto es importante, lo menciono, es el punto nodal de esta historia, de esta trama, porque no se tiene noticia de Iturbide, no hay un canal directo. Después en los informes que se pudieron recuperar, que son prácticamente 9 informes de testigos, hechos en lo individual o hechos junto con otro de los actores, van a mencionar que no se tiene relación con Iturbide. Entonces se juzga necesario que se haya llegado a buscar a Iturbide al Bajío, a José Tomás de Quevedo y Villanueva. Entonces este personaje no va a estar en la jura de la independencia que se da entre el 1 y 2 de julio. Él es el gran ausente, o sea, quien en alguna manera prende la mecha o empieza la conjura no va a estar ahí. Un viejo que había sido insurgente de la primera hora, un hombre con ideas de libertad o de autonomía, o como ellos entienden la independencia para aquel tiempo, después de la crisis de la monarquía española, de la jura de la Constitución de Cádiz, etc. Entonces, Lemus va a tener en el teniente Nicolás del Moral, pues obviamente es un aliado inmediato. Se han criado prácticamente juntos en el regimiento fijo de Veracruz y operan en la villa del Saltillo. ¿Por qué van a operar acá? Porque a la par de que ellos están construyendo esta conjura, el brigadier Arredondo, comandante general de las provincias internas, tiene particular interés en que la caja real, la caja de impuestos de dinero que está en Saltillo y que tiene como encargado a un personaje, también va a tener un papel interesante, de apellido Iturbide, que en las pocas crónicas que se han recuperado, o al menos los estudios que se han hecho, debo decirlo, en el caso particular de Coahuila, es don Vito Alessio Robles, el doctor Regino Ramón de Monclova, y más en lo contemporáneo, la maestra María Elena Santos Coy, quienes han abordado el tema. Es un tema al que le han aportado mucho, pero que faltaban estas piezas de armar en ese rompecabezas. Entonces, hay un familiar de Iturbide, que es el titular de la Caja Real en Saltillo, pero un familiar no directo, porque a veces queda la idea de era un primo del coronel Agustín de Iturbide. No. Compartían, uno por su bisabuelo y el otro por su abuelo, lugar de origen común en España. Entonces había en la población donde habían nacido los Iturbide, entonces sabían de algún parentesco. Pero el papá de este Iturbide, que vivió en Saltillo, había sido alcalde mayor en el norte de Guanajuato, y muy pronto, cuando vino de España, y muy pronto se trasladó a vivir a Sombrerete. Entonces, en términos muy técnicos, poca
o tal vez ninguna relación hubo del Iturbide que vivió en Saltillo, con el después ya muy famoso coronel realista y luego insurgente o trigarante, Agustín de Iturbide. Lo menciono porque a la par de la conjura está la orden del brigadier Arredondo de que se envíe la caja del dinero a Monterrey. Esto también tiene varias explicaciones, pero doy nomás una. La necesidad de pago de tropas, de campaña de las tropas, de sostenimiento de actividades de las tropas, el propio ejercicio de la comandancia general requerían dinero. Entonces, el brigadier Arredondo, como cualquier otro jefe militar en las regiones de la Nueva España, pues ya le pedía a un alcalde que tenía muchos impuestos, ya pedía en la caja real, solicitaba de vecinos pudientes cooperación. Entonces, era una tarea de todos los días, el conseguir el dinero para el ejercicio y el pago del gobierno y de los militares. Entonces necesitaban la caja y hay una resistencia que se debe estudiar todavía más a fondo sobre los motivos. Se ha avanzado algo importante, por cierto. Hay una resistencia de la élite de Saltillo, comerciantes, los políticos, etcétera, eclesiásticos incluso, de que no se retire la caja. Y entre muchas explicaciones que también puede tener, podemos espigar alguna, ¿no? Al tener la caja real aquí, una serie de necesidades inmediatas podían solventarse. El alcalde podía pedir algún préstamo a la caja para efecto de solucionar algún asunto, después restituirlo. O sea, era un juego que se quería para la villa y las necesidades de la sociedad que en ella vivía. Entonces, ese es el otro riel, el otro camino que va jugando en el tiempo de la conjura. El avance del plan de Iguala y del coronel de Iturbide, que va a estar hasta el norte del Bajío, tiene sus efectos. Quevedo y Villanueva es probable que lo va a entrevistar en Morelia al coronel Iturbide y va a enviar por su medio y por otros que escogió el propio coronel Iturbide una serie de cartas a vecinos o a personajes con cierto peso y relevancia en la villa de Saltillo, lo mismo que a Lemus y a Del Moral. Les envía varios. A veces aquí ha quedado el sabor de que Iturbide conocía los liderazgos y les mandó cartas. No, el papel de José Tomás de Quevedo y Villanueva es fundamental. O sea, le dice, en la villa de Saltillo tenemos estos aliados, en la ciudad de Monterrey estos, etcétera. Pero para ese momento la conjura se está cargando más a la parte de la villa de Saltillo por el pleito, por la posesión de la caja real, etcétera. Entonces, Iturbide manda cartas para Lemus, para Del Moral, y aquí entra ya otro personaje entre varios. Le manda un regidor del ayuntamiento, otros personajes, pero le va a mandar también Iturbide una carta a Juan Marcelino González Ramos. Es como el personaje civil, además de Quevedo y Villanueva, que va a entrar en la conjura. Él es vecino de la capellanía, lo que hoy es Ramos Arizpe, Coahuila, tiene un gran ascendiente, Juan Marcelino González Ramos, en el vecindario, en la gente de los ranchos, de las haciendas, y es un poco como la parte civil armada, el paisanaje que se le llamaba, al que podían echar mano tanto Lemus como Nicolás del Moral para lo que pretendían a partir de su conspiración, de su conjura, o lo que yo le llamo la conjura. Ellos van a tener noticias de que hay movimiento de fuerzas reales desde Durango hacia acá. Entonces, eso va a implicar un temor real, están en juego sus vidas. Al descubrirlos, pues obviamente salta traición al rey, no tenía, no había de otra y no tenía otro nombre. Pero el brigadier Arredondo, ante la resistencia que encuentra en la villa de Saltillo para entregar la caja real y a su tesorero o encargado, manda a un grupo de caballería, de granaderos de a caballo, de Nuevo Santander. En palabras más llanas, pues mandó un regimiento de caballería que era gente de Tamaulipas, con su capitán para que vinieran a Saltillo, hicieran presencia y presión y recogieran la caja. Pero militares al fin, en prevención de lo que pudiese suceder,
y para hacer un efecto psicológico también de presión frente a la élite de Saltillo las fuerzas y poderes que se mueven, que no quieren dejar que la faja se vaya, estaciona en el Rancho de los Muertos, que hoy se conoce como Ejido Paso de Guadalupe, en la guardarraya o límites entre Nuevo León y Coahuila, a una parte del regimiento fijo de Veracruz al mando de otro capitán de confianza. Pero en ese regimiento viene el teniente Lemus, que como hemos visto había estado preso, lo liberaron, no le probaron nada, pero siguió en la conjura. Y hay un punto, con esto un poco acoto esta síntesis de los conjurados y por qué les llamo los conjurados. Hay un punto en que con todas las noticias, pero no todavía, aunque reciben las cartas que el coronel Iturbide manda, el propio Tomás José de Quevedo y Villanueva no ha vuelto, no saben cómo le fue, etcétera. Iturbide les promete que va a mandar del área de Río Verde, San Luis Potosí, 1000 caballos con fuerza para que se arme un gran ejército acá y sostengan la independencia. Eso no va a suceder, al fin promesa, porque el adelanto de los acontecimientos y el control de la situación, si en realidad Iturbide tenía con sus hombres en San Luis la facilidad de enviar refuerzos a Saltillo, en el momento de una crisis acá lo pudo haber hecho, pero al saber que se consumó y se controló todo, bueno, ya no fue necesario aquello. Y hay un punto fundamental. Hay un lugar ahora ya poco conocido, prácticamente desaparecido, que fue la hacienda de San Lucas, muy cercana a Ramos Arizpe. Para quienes son de la región o nos ven y nos escuchan y tienen un contexto geográfico más regional, estamos hablando de un punto que se encontró más o menos cercano a lo que hoy se llama Ejido Comunidad Landeros, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Bueno, ahí se reunieron con toda la discreción del mundo, se movió el teniente Nicolás del Moral de la Villa de Saltillo a la hacienda de San Lucas. Pedro Lemus, no sé qué pretextó, qué le dijo a su capitán, que estaban en el Rancho de los Muertos, se viene a la hacienda de San Lucas y ahí se encuentran también con don Juan Marcelino González Ramos, el vecino que estaba en la conjura, y los tres, ahí se ponen de acuerdo con las noticias que tienen y ahí se dan, vamos como darse tarea o comisiones. Nicolás del Moral se va a devolver a la Villa de Saltillo, a la de ya, urge aquello, a convencer a los granaderos de Nuevo Santander, o sea, o los de caballería que habían venido de lo que hoy es Tamaulipas. Juan Marcelino González, que tiene un gran ascendiente en la villa, en la capellanía, en Palomas, en la región, va a irse a mover para juntar paisanos armados que estuvieran a prevención también de apoyar que todo surgiera o saliera bien. Y Pedro Lemus debe volver a la Cuesta de los Muertos, ya tenía alguna gente de su lado, pero acabar de convencer a los más que pudiera para en el momento preciso también hacer lo propio. Hasta ahí, para mí ese es el momento político fundamental de la operación y de la conjura. Eso yo lo sitúo, no pude encontrar así la fecha exacta, pero por el desenlace y por la relación de acontecimientos yo lo ubico el 30 de junio. O sea que además de aquello, se mueve el teniente del Moral, el ayudante mayor, y en Saltillo, ¿cuál va a ser su papel? Lemus en los Muertos, esperando y convenciendo a los más que podía, Juan Marcelino González juntando la gente, y ahí es donde sí, en efecto, porque quien leerá mi trabajo, quien ha estudiado el tema, a lo mejor así a bote pronto va a pensar que pudiera yo un poco como rebajar el papel de Nicolás del Moral, de ninguna manera, ya leyendo el libro o analizándolo completo, por supuesto que no. Pero ver, después de lo de San Lucas y teniendo tarea todos, entra el papel de Nicolás del Moral en un estadio superior. Porque él, en unión, aquí también es importante, ¿quién de Saltillo entró de lleno? Se mencionan a varios, no, pero ¿quién entró de lleno en la operación política? Entró de lleno un joven sacerdote, muy joven, que es encargado de la iglesia de San Juan Nepomuceno, es doctor en ambos derechos, Rafael
Ramos de Arizpe y Valdés, así se firmaba él, es un sobrino carnal del doctor Miguel Ramos Arizpe, hijo de su hermano, y este también es sacerdote, es doctor y ya está en la iglesia de San Juan Nepomuceno, que es la iglesia familiar. Ellos la construyeron y tenían el derecho de ser capellanes, cualquiera que de los Ramos Arizpe, parientes en primero, segundo, tercer grado, pudiera ser sacerdote, pues lo encargaban. Ellos por ese lado no batallaron porque hasta ese momento son varios los sacerdotes que tienen. Entonces, en unión del doctor Rafael Ramos de Arizpe y Valdés, Nicolás del Moral logra operar el convencimiento de los granaderos de Nuevo Santander. Y el 1 de julio, de manera privada, recordemos que este es era un asunto muy delicado. Era desconocer la autoridad establecida, la autoridad del rey y la autoridad del comandante general, que no hacía malos quesos, era un hombre joven, de mano dura. Entonces, en la mañana del 1 de julio, se va a jurar la independencia en privado, hecha por los militares en alguna casona que la hacía de cuartel, con corral, patio y traspatio para la caballería. Ahí platican, los convencen y juran la independencia, o sea, aceptan el plan de Iguala, que es el equivalente de consumar la independencia en privado. Transcurre el día 1 de julio y por la noche alguien le hace saber tanto a Nicolás del Moral como al doctor Rafael Ramos de Arizpe y Valdés que el capitán de los granaderos como que ya no está muy convencido y como que empieza en la tropa de caballería que vino de Santander, de Nuevo Santander, como que empieza a haber dudas, eso es muy delicado, podía echar al traste todo. El plan era, según los informes, jurar la independencia el día 2 en la mañana, con la tropa y todo aquello. Al saber, al caer la noche y al saber de que podía aquello quedar en nada, de que se podía venir abajo, se dirige Nicolás del Moral de nuevo, el ayudante mayor, el teniente de infantería, se dirige al cuartel, vuelve a hablar con la tropa, a reforzar lo que ya se habían comprometido, pero que podía de un momento a otro cambiar. Y los lleva a la plaza principal, a la plaza real, que bueno, en esto de los nombres varió, después de la Constitución de Cádiz fue la Plaza de la Constitución, que ese sería el nombre que la plaza principal de Saltillo tuvo en ese momento, Plaza de la Constitución de Cádiz. Se reúnen en la plaza, hay reunión de la población, cualquier detalle de esos en una población como la vía de Saltillo en 1821, pues debió de haber sido una novedad. Hoy los soldados van formados a la plaza, eran de caballería, eso no hay que dejarlo de lado. Probablemente vinieron montados por las calles muy en orden hasta la plaza y ahí, entre 11 y 11:30, a vivo grito, juraron, proclamaron la independencia en la parte norte de lo que hoy es el país. El primer juramento público de independencia. A partir de ahí, lo que ya se conoce, se llamó al ayuntamiento, que uno de los informes, por cierto, el de Juan Marcelino González, dice que el alcalde se resistió, era un peninsular, no más faltaba que el cabildo viniera con toda la disposición a jurar la independencia y a desconocer el gobierno del que ellos formaban parte. Pues no, claro que hubo resistencia, claro que firmaron, y esto es sino una conclusión cerrada, pues es una opinión, claro que el ayuntamiento de la vía de Saltillo le mandan a hablar, viene y a partir de las 12 de la noche hacen el juramento y firman, y invitan también al ayuntamiento de San Esteban de Nueva Tlaxcala que hagan lo propio. Lo hicieron, pues sí, rodeados de soldados, y el alcalde no quería. Lo hicieron a fuerza, pues sí que lo hicieron a fuerza. No hay tampoco muchas explicaciones para entender el momento. Y esto no me atrevo a afirmarlo solo así, sino que en uno de los informes se mencionó que al terminar a las 3 de la mañana las firmas en el acta que el ayuntamiento levanta, dice, bueno, aprovechando que estaba el alcalde y que tampoco quiso firmar, lo obligaron a firmar, un oficio relatando lo que había pasado, para que en ese momento, con un correo a caballo, se enviara esa noticia
a los muertos, al rancho de los muertos. ¿Por qué la firma del alcalde? Si era un gachupín. Bueno, porque al leerla el capitán que estaba en la Cuesta de los Muertos, pues le iba a dar mayor validez al ver que llevaba la firma del alcalde de la Villa de Saltillo. Entonces, al llegar esa noticia, entre 8 y 9 de la mañana, o sea, Lemus no está desvinculado. El primer juramento en lo que hoy es Nuevo León, que fue fruto del juramento en Saltillo, no está desvinculado porque son los conjurados. Al recibir esa noticia, el capitán que estaba en los muertos, que no era Lemus, él era un teniente, dice, bueno, pues sucedió esto en el Saltillo, vámonos a Monterrey, repleguémonos con el comandante general. En ese momento Lemus, sacando la espada, toma la artillería con los que estaban de acuerdo con él, echa un mensaje, dice un mensaje y jura la independencia en aquel paraje. Enseguida el capitán le dice, bueno, pues ya que usted ha hecho eso, pues tenga el mando, ¿no, capitán? Usted lo sigue siendo, lo reconocemos como nuestro capitán, pero no nos vamos a Monterrey, nos devolvemos al Saltillo. Entonces el día 2 de julio llega a Saltillo, probablemente en la tarde, el regimiento o el trozo del fijo de Veracruz que estaba en la Cuesta de los Muertos, que ya había jurado allá la independencia, se reúnen aquí en la villa. El día 3 sucede algo, estoy haciendo una síntesis de cada momento. El día 3 sucede algo que en términos del contexto político de la jura, que es un evento político, puede entenderse. La caja real la repartieron a los militares. Y hay testimonios de ello, de todo el dinero que dice un testigo, era mucho, lo pusieron en una gran mesa en la casa de mis tíos, los Ramos Arizpe, en San Juan, en la casa de San Juan de Pomuceno, mucho dinero. Y desde el soldado de menor graduación hasta los capitanes, tenientes, ayudantes mayor, al alférez o los alférez que hayan estado, tanto de la caballería de Nuevo Santander como del fijo de Veracruz, a todos se les fue dando dinero de acuerdo a su graduación. Aquí nos vendría un comentario, una pregunta. ¿Se pagó por la independencia? Era un evento político. Si había dudas, pues había que reafirmarlas. Y la mejor forma que ellos encontraron de reafirmarlas era, claro, dándoles un incentivo, o como se le quiera llamar. Eso es parte de lo que sucedió en esos días. Eso fue el día 3, el reparto de la caja que tanto había codiciado el comandante general de Monterrey. El día 4 hay, en palabras de los testigos, de los autores, de los actores de aquel momento, hay una renovación tanto del juramento que se había hecho en la Villa de Saltillo, están hablando los militares. O sea, está el juramento que ellos hacen, el juramento que hizo el ayuntamiento, sí, pero finalmente ellos son los dueños de la escena. Entonces, están por renovar el día 4 de julio la renovación del juramento que se hizo en Saltillo y del juramento que se hizo en la Cuesta de los Muertos, que ellos lo equiparan, porque ellos lo hicieron, los militares. Y bueno, pues imaginemos ya bañados y peinados y con sus uniformes y todo muy, muy de solemnidad. En la parroquia de Saltillo predicó su párroco, don Ignacio Sánchez Navarro, el párroco en ese tiempo, un sermón, y después del sermón, ahora sí todos, militares, autoridades, eclesiásticos, vecinos principales, hacen la renovación del juramento que habían hecho, ahora lo hacen con mayor formalidad y solemnidad, como lo planteaba el plan de Iguala en cuestión de fórmulas, que fue algo muy similar a lo que ellos habían hecho con la Constitución de Cádiz. Tenían al menos ese antecedente. Y con ello queda consumado. ¿Qué sigue después? Bueno, pues después siguen estos informes que contenemos, que pusimos en el libro. Todo mundo, bueno, va a exaltar lo que participó, porque finalmente sí se ganó. Entonces, si la derrota es huérfana, el triunfo, pues ahí todos son papás. Si alguien puso poquito, va a decir que puso mucho. Si alguien fue un líder de segundo plano, va a decir, no, si yo fui el que les dije. Total, fuera de eso, en una lectura más profunda de los informes, uno entiende cómo se desarrolló aquello. Y esa es la parte explicada que viene en el libro de la Conjura. Yo sentí que era importante tomar al teniente Pedro Lemus y de él hacer un trabajo biográfico más extenso. En realidad el libro
está dedicado a él. Sí voy a la biografía, cuando menos la semblanza de los principales actores, el desarrollo de su vida, sus actividades, etcétera. Por ejemplo, uno de ellos, fundamental, Nicolás del Moral, él va a ser teniente coronel, vive en Saltillo, fue su alcalde, casó con doña Victoriana Pereira, de una familia acaudalada de Saltillo, va a ser un empresario, un militar empresario, es muy interesante, no dejó sus cargos militares, pero en la feria de Saltillo alguna vez compró la Plaza de Toros para regentearla como negocio, traía mercancías de San Luis. Cuando fue la intervención norteamericana, ya no vivía él aquí, pero traía un cargamento de arroz y trigo y alimentos fuertes para vender en algunas tiendas de acá y topó al ejército en Agua Nueva y ahí le compró Santa Ana, su viejo compañero de ejército, lo que él traía. Entonces, Nicolás del Moral se traslada a vivir a San Luis Potosí, sigue siendo administrador de rentas de San Luis, nombre de gobierno, militar pero funcionario público, y se traslada luego en 1855 a vivir a Guanajuato y prácticamente a su muerte la familia, los hijos ya adultos, se radican por matrimonios y negocios que tenían en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde los hijos de Nicolás del Moral, los del Moral Pereira, familiares del famoso historiador saltillense, van a realizar en el Porfiriato una extensa actividad empresarial y política. En el caso de José Tomás Quevedo y Villanueva, aquel que fue el primero que trató de la conjura, él va a residir en 1821, la familia vive en Saltillo, recordemos que llegó cuando la insurgencia, se incorpora luego al ejército, ahí me quedó la duda de si ya lo era o él se hace del nuevo ejército mexicano, tiene cargos y le perdemos la pista, alguien la encontrará con mejor pluma que yo, hacia 1833 ya viviendo en la Ciudad de México. En la parte saltillense, don Juan Marcelino, uno de los varios que participaron, don Juan Marcelino González Ramos, por cierto, familiar de Media Villa y vivían en la capellanía, pues pariente de todos allá. Él al final muere más o menos hacia 1827 y era administrador de las salinas del Peñón Blanco, esa negociación muy importante entre la ciudad de Zacatecas y San Luis, porque la sal, no solo para su venta en el comercio local, sino por la sal que ocupaban las minas a todo tiempo, pues era fundamental ese negocio. Él quedó en aquel lugar. Yo entré en la parte extensa del libro, entré en la vida del general Lemos, que también a mí me fascinó porque son hombres que están conectados con el mundo exterior, que conocen las noticias. Llevo a Lemos desde que entra de cadete, como viene al norte, se casó en Monterrey en 1818, va a jurar la independencia de los muertos, va a renovar el juramento en la parroquia de Saltillo, va a ser comandante en Monterrey, va a ir de nuevo a la Ciudad de México, va a viajar a la península cuando todavía se tenían intenciones de una especie de conquista de Cuba para que declarara su independencia, va a ser participar en la batalla de Tampico, que al igual que su compañero de armas Santa Ana en la batalla de Tampico, Lemos juega un papel clave, va a perder la pierna izquierda, nombres de armas, general de brigada, va a venir luego a Monterrey a ser comandante en el norte en 1833, lo abrevio, luego se va a ver envuelto en la revuelta federalista de 1839-40, toma Saltillo, luego va a ir a Yucatán, era un hombre muy polémico, era un ave de tempestades, un militar muy inquieto como los de su época. En Yucatán fue ministro de guerra, recordemos cuando Yucatán tuvo intentos de separarse de la Federación Mexicana, luego logra una amnistía militar, ya regresa a Ciudad de México, se convierte en burócrata del ejército, va a ser comandante del Distrito Federal, era un masón del rito nacional, probablemente lo fue yorquino y luego del rito nacional,
y cuando se hizo masón don Benito Juárez, uno de los que estuvo en la ceremonia, 1847, era el general Lemos, quien en mayo de ese año fallece en México. Una vida intensa y muy relacionada con el norte, en particular con Saltillo, con Coahuila, con Monterrey. Pero ahí entra otro elemento que a mí me fascinó. Desde 1826 vino a vivir con él, con grado de coronel que ya traía, su hermano. Entonces, donde quiera que estuvo el general Lemos, estuvo su hermano José Francisco Lemos. Y tal vez el nombre pues, no nos dice mucho, pero cuando uno revisa la historia de Cuba, resulta que uno de los iniciadores o uno de los que participan de manera importante en lo que para los cubanos es una especie así como de primer movimiento de independencia, fue el hermano del general Pedro Lemos, que estuvo en Saltillo, que estuvo en San Buenaventura, Coahuila, que estuvo en el Valle de Santa Rosa y Musquis, y que ya por fin los apresaron cuando andaban de levantados federalistas por allá en Nava, Coahuila, y los tuvieron presos en Guerrero, Coahuila. O sea, un personaje clave en los deseos de independencia de Cuba, conoció bien Coahuila junto con su hermano Lemos. Entonces, pues le dedico in extenso bastante al papel que ambos van jugando, porque siempre van a estar cerca, inquietos en demasía, hombres muy, han leído, tienen ilustración, son militares y contribuyeron a lo que sería el primer momento que comentaba yo, la jura de la independencia. Finalmente, que integré de anexo documental todos y cada uno de los testimonios de los actores de la conjura y las actas que se pudieron recuperar de las juras de independencia de algunos lugares de la provincia de Coahuila. Así a bote pronto, abuela pluma, la acta de juramento de Saltillo, la de Parra, la de Monclova, la de San Buenaventura y una noticia de lo que hicieron en Cuatro Ciénegas. Quise poner al final una cronología desde la proclamación o firma del Plan de Iguala hasta prácticamente los sucesos que se dan con la consumación en la vida de Saltillo, para que el lector pueda ir siguiendo nombres, actores, momentos, decisiones que llevaron a esto que conmemoraremos en unos días más, o que estaremos ya conmemorando al momento de esta presentación, que es los 200 años, el bicentenario de la consumación de la independencia en el norte de México, cuyo primer lugar, cuya primer población que lo hizo fue la villa de Saltillo en el 1 de julio y que tiene sus efectos hacia el 2 de julio de 1821. Espero que sea un instrumento que les sirva a los investigadores, a quienes gustan de la historia, que les pueda aportar algo. Esa ha sido la intención. Y evidentemente, pues también estar presentes con una página de la historia coahuilense en el contexto nacional de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia. Muchas gracias, Lucas. La verdad es un orgullo trabajar y editar este libro. Y finalmente, pues nada más agradecer a los compañeros del Consejo Editorial, quienes participaron tanto en la edición como en el diseño de este libro. Muchísimas gracias al maestro Lucas. Muchas gracias, Javier, por tu participación en el Consejo Editorial. Y bueno, pues aquí les dejamos la liga de descarga de este interesante libro para que pues accedan a nuestra página web. Ahí van a encontrar este y muchos otros libros de gran interés editados por el Consejo Editorial del Estado y por la Secretaría de Cultura. Gracias, maestro Lucas. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.